el gobierno de la presidenta Boluarte mantiene en el cargo al ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Pese a que ya se terminó este periodo de emergencia, lo que hay es un claro respaldo, a niveles que incluso parecen increíbles, a niveles de calificativos. Ayer la presidenta dijo que estamos ante un gran ministro del Interior. Y el ministro le respondía con una venia, ¿no? Le hacía una reverencia a la presidenta para mostrar y graficar el buen estado que tiene la relación presidente y ministro del Interior, pese a los resultados. No, seguramente que tiene muy buena relación, por algo lo protege, por algo lo ensalza. Pero ¿dónde están los resultados? Las cifras, lo que tendría que estar mostrando, ¿no? Y en último caso, es importante lo que dicen los políticos, es importante las palabras que utilizan porque llegan a la ciudadanía. Vamos a ver lo que decía ayer la presidenta del ministro del Interior en este contexto atroz que les estoy mostrando. Vean la reacción de la mandataria, de la principal responsable, si quieren, de la seguridad ciudadana de nuestro país. Estaba en un evento con el ministro, un evento con policías en situación de retiro, pero quiso ponerle el calificativo de un gran ministro del Interior. Véanlo ustedes. Tenemos un excelente ministro del Interior y con él y los generales que están en diversas direcciones y el comandante general de la Policía Nacional estaremos atentos a las necesidades que nuestra policía necesita. Tenemos un excelente ministro del Interior. El Estado, que a través del Ministerio del Interior renueva las prótesis para los policías con discapacidad motora, del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, quien también participa. Me quedé corto con el gran, ¿no? El adjetivo que utilizó la presidenta fue excelente ministro del Interior. Y díganme si la situación en la calle es excelente, si el trabajo de los policías en torno a la seguridad es excelente. Díganme si ese es un buen ministro y los resultados los estamos viendo en la calle, ¿qué nos espera? Increíble, pero ¿cómo sería si fuera malo? Claro. ¿Cómo sería si fuera ineficiente? Imagínate, pasa por una situación de negación, pasa quizá por un error de cálculo de la propia presidenta, de que probablemente no tiene estos reportes, no tiene un real panorama de lo que ocurre en la calle. El propio ministro se ha encargado de pelearse con las cifras que aporta el Ministerio de Salud a través del SINADEF, diciendo que son menos las muertes violentas, pero en 14 días de lo que va del año tenemos 60 homicidios en todo el país, ¿ah? En Lima el mayor número, pero es una situación, sobre todo porque reitero, no se percibe muy una compleja. estrategia, no se percibe, ¿no es cierto?, acciones concretas y un plan frente a lo que estamos viviendo. Sí, tal cual. Tenemos la promesa del propio ministro que puso su cargo a disposición cuando entró, dijo: en 2 meses, si esta situación no cambia, renuncio a alguna promesa, o esta promesa el ministro la ha dejado totalmente al margen, sigue firme en el cargo, y de hecho el ministro no solo está complicado con la estrategia de seguridad ciudadana, que no va para adelante, está también muy complicado con una investigación por presunto abuso de autoridad. Recuerda que el ministro fue acusado de mantener una conversación privada donde decía: contrólame al periodista de La Encerrona, al periodista Marcos Cifuentes, periodista crítico de la gestión de Santibáñez. Dígame quién no podría ser crítico de estos resultados que vemos y esta situación complejísima en las calles del Perú. El ministro, como parte de esta investigación, tuvo que entregar su celular, pero entregó el aparato, el celular, restablecido en su configuración de fábrica, sin chip, sin información, sin nada. Entregó un celular reseteado, y esta es información exclusiva de Latina Noticias. Hoy la Fiscalía le da un ultimátum al ministro Juan José Santibáñez. Allí tenemos la información. En 48 horas el ministro tiene que entregar el chip del celular y tiene también que entregar la cuenta de almacenamiento en una nube, iCloud, que tiene que entregar con contraseña para que esto pueda ser parte de la investigación. Es decir, la Fiscalía le dice: ministro, no se pase, no nos entregue un celular vacío. Coopere con la investigación y entréguenos ahora el chip y entréguenos también la cuenta de almacenamiento en la nube que tiene para poder
indagar. Esta es una información que está en desarrollo, exclusiva de Latina Noticias. 48 horas tiene el ministro para entregar esta información, ¿no? Un ministro al que no le gusta la prensa crítica, al que no le gusta que se señale que esta gestión no avanza. Y lo que estamos viendo es eso, es un alto costo de vidas en las calles, un tema de extorsión que empieza nuevamente a salir, a multiplicarse en casos. Recordábamos el pico que tuvimos entre agosto y septiembre que motivó marchas y ahora parece que se viene otro momento de esos, ¿no? La imagen de la pollería es algo que se irá de las mentes de los peruanos con mucha dificultad, casi un videojuego de un tirador apuntando a una fachada de una pollería. Similar es la imagen de este ataque a un colectivo en movimiento, que te digo, desde un auto donde hay también un tirador, se aborda a un colectivo y por la ventana se procede con los disparos. O eso que se suban como si fuera un pasajero. Imagínate, también se ha visto, lo hemos visto en el caso de una unidad de la Ruta 91 en Ate, donde un falso pasajero termina disparándole al conductor para amenazarlo de pagar una inscripción de 100.000 soles. Ayer te mostraba cómo la prensa internacional hace eco de esto con un artículo importante del Financial Times, señalando de que la extorsión vía WhatsApp drena el efectivo de los peruanos. Y un punto interesante en el informe era una situación de vacío de poder, de que no se legisla para acabar con esto o que la política no ofrece soluciones a este fenómeno. Tiene que ver con esto también que ha observado el Ejecutivo. Estamos hablando de la detención, ¿no es cierto? La detención preliminar. La detención preliminar, todo esto que si nos estaba yendo mal, es decir, nosotros tendríamos que tener más herramientas como país para poder combatir la delincuencia. Tal cual, porque sin una detención preliminar vigente, ahora no se puede pedir detención preliminar, todas estas personas que dispararon y asesinaron y mataron a 6 peruanos entre ayer y hoy, no podrían ser detenidos después de 48 horas. Exacto. No puede pedirse contra ellos una detención preliminar en no flagrancia. Ahora, es verdad que también hay buenos policías que, pese a este contexto, logran resultados. Y quiero mencionar 2 resultados importantes porque, por supuesto que la información es en balance negativa. La gestión no avanza en seguridad ciudadana. El problema es tremendo para el empresario, para el emprendedor. Pero hay un logro importante de la Brigada Especial contra la Criminalidad en Lima Norte, que capturó en las últimas horas a 7 presuntos extorsionadores, todos de nacionalidad venezolana, un menor de edad incluido. Estarían operando bajo el nombre de los Gallegos de Lima Norte. Esta captura se dio, hay que ver cómo procede la justicia con estos detenidos. Si es una captura en flagrancia, se les puede imputar tenencia ilegal de armas de fuego y por allí podría venir una detención preliminar, pero si no hay otro delito que se les imputa, no pueden ser detenidos preliminarmente. También llega la noticia de la comisaría de Apolo, que los efectivos capturan a 3 extorsionadores que cobraban cupos de 20 y 30 soles a 500 comerciantes en Gamarra. Entonces, estos son 2 logros interesantes de la policía, pero que resultan poco frente a la realidad que viven las calles en el Perú, ¿no? Y de todas además, maneras es importante mencionar. Creo que el círculo se tiene que cerrar con no solamente con la detención que hace la policía, sino efectivamente con la prisión de estos delincuentes, ¿no? Porque ahí es donde está el cuello de botella. Tal cual. Porque falta la ley de flagrancia, porque no fueron capturados en flagrancia, o porque ellos aducen luego que no, que esa pistola no es mía, yo no sé, ¿no? Lo que fuera, y terminan siendo liberados. Claro, y en la arena política, por eso suena tan mal que la presidenta califique como excelente al ministro del Interior con este nivel de violencia en las calles, ¿no? Es un adjetivo muy mal escogido por la presidenta. Pero también nos podemos hacer la pregunta de dónde está el Congreso, dónde está la función de control político que hace el Congreso ante un ministro que no muestra resultados. Y allí también hay una responsabilidad en el Parlamento de no utilizar lo que puede ser una invitación al ministro a que explique la situación. Solo las 6 muertes de hoy ya merecerían una explicación. Sí, ¿Dónde está el uso de una interpelación o una censura? Claro, se entiende que desde el Congreso las fuerzas mayoritarias respaldan al gobierno
y hay una alianza, un entendimiento, un pacto de no agresión para llegar hacia la etapa electoral sin mayor sobresalto o sin alguna censura ministerial. Pero hay que explicarle a la ciudadanía que el Congreso también tiene ese deber de fiscalizar y de controlar el buen trabajo de los ministros. No se está viendo en el caso del ministro Juan José Santibáñez, y la verdad es que vamos a ver crecer esa cifra, vamos a ver crecer ese número de homicidios sin poder hacer nada. Esperemos a que los gremios de transporte evalúen alguna fecha de paralización. Esto ya tendría un alto costo para el día a día de los limeños, ¿no? Los hechos que hemos referido el día de hoy, en todos había la ausencia policial. La Imagínate. falta de... Llamen a la policía, Llamen a la ¿no? policía, pero no había nadie en ese momento, hasta que llegó alguna autoridad, ¿no es cierto? Pasó un montón de rato. Es decir, la gente está desprotegida. Es muy, muy complicado lo que está ocurriendo, pero reiterábamos también estos dos logros, tanto de los policías de la Comisaría de Apolo como de la Brigada Especial contra la Criminalidad, Válido. porque a veces también ese es el argumento del ministro, ¿no? El argumento de solo se enfocan en lo malo, no muestran las capturas, todos los días detenemos a personas. Y sí, puede ocurrir esto, pero la idea es bajar esa cifra de homicidios. La idea es que no se vean y que los delincuentes no impunemente no utilicen incluso medios de comunicación masivos como el celular para grabar. Claro, considero que hay un último. grave daño en grabar y publicar y transmitir este tipo de crímenes, porque allí ya entras con otro factor, ya juegas con otro factor, con el miedo, con el temor, con la percepción, y eso no ayuda, ¿no? Entonces, la libertad con la que los delincuentes hoy por hoy disparan contra una pollería, contra un colectivero que no cede a la extorsión y publicitan este video, viralizan este video, creo que solo esa parte es bastante controlable y no se está haciendo nada para controlarlo, ¿no? Entonces, es un tema, Maritere, que hay que romperse la cabeza para ver por dónde va la estrategia. Pienso que tiene que haber más espacio de diálogo, de análisis, probablemente mesas de trabajo, probablemente ir hacia las juntas vecinales. Hay muchísimo que hacer, pero lamentablemente lo único que termina haciendo noticias son estos, los resultados en calle, más extorsiones, más muertes, más violencia por arma de fuego. Y todos somos testigos de esto, ¿no? Testigos sorprendidos. Totalmente. Asistimos pálidos a este fuerte bajón en la seguridad ciudadana, que algunos me corregían, me decían, no hables de seguridad ciudadana, Santiago, habla de tranquilidad pública. Ese es el concepto que debemos refundar en nuestro país, ¿no? El derecho a la tranquilidad, poder vivir tranquilos. Pero el derecho a que el espacio público no puede ser tomado por un grupo de delincuentes, tampoco tu negocio, tampoco tu derecho a trabajar con esa tranquilidad que mencionas, ¿no? Y tampoco tu derecho a que tu familia esté protegida por ti, que trabajas, que haces algo por tu familia y que viene alguien y te amenaza a toda la familia completa. Sí, consecuencias indirectas, si quieres, de esta situación, pues menos ánimos para invertir, menos ánimos para abrir negocios, para iniciar emprendimientos y también probablemente más argumentos para irse del país. Más argumentos para que esa tasa de peruanos que migran buscando un lugar más seguro para vivir, echar raíces, hacer familia, hacer empresa, va a seguir subiendo esa tasa. Y hablando de migrar, ¿te has dado cuenta que ahora los injertos del norte están migrando a otros países? Vimos ahora una noticia de Brasil. Correcto. También tienen, por decir así, una filial en Chile. O sea, están tratando de expandirse, como lo hizo en su momento el Tren de Aragua o estas mafias de criminales internacionales, ¿no? Entonces, dicen incluso, bueno, eso es algo que se verá en el tiempo, que tienen como una suerte de franquicias. Tal cual. O sea, ya, tú el estás caso en de los Chile, extorsionadores en Chile es claro, clarísimo, ¿eh? Tú tienes en Chile ya, ok, puedes pertenecer, ¿no?, a nosotros, pero cuáles son las condiciones, imagino, se negocia, lo que fuera. Entonces, imagínate, los delincuentes con franquicias, los delincuentes ya con red internacional. Bueno, se dice que incluso uno de los líderes de estas redes criminales de extorsionadores de Lima Norte estaba fugado en Bolivia. El monstruo. Exacto. La policía averiguaba si no se escondía en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, la parte oriente de Bolivia,
una ruta también de salida de, digamos, drogas, armas. Y de hecho el reportaje de ayer del Financial Times, este diario británico que alertaba de la situación complicada de las extorsiones en el Perú, te decía que también el Perú ha tenido penetración de organizaciones extranjeras, ¿no? Lo claro, y te estoy dando cuenta de un grupo de extorsionadores venezolanos detenidos, pero también hablaba de disidentes de las FARC, ¿no? Una vez desmovilizada esta guerrilla colombiana, hubo un escape, hubo una fuga y nuestras fronteras por el norte son una coladera, ¿no? Total. La falta de personal policial, la falta de patrulleros, kilómetros enteros de frontera donde cualquiera puede entrar y salir, han hecho probablemente que la situación del crimen organizado internacional tenga un capítulo en el Perú. Y ahora comentábamos y más complique las temprano con José que pues ahora con la situación de Venezuela, que es desesperante para los venezolanos, pues también va a haber una nueva ola de migrantes, entre los cuales no solamente sale gente que quiere trabajar, quiere mejorar su vida, sino que también viene gente de mal vivir. O sea, hay de todo, ¿no? Entonces, eso tampoco, como dices tú, es una coladera. No estamos listos ni siquiera con la delincuencia que ya tenemos como para recibir más bandas delictivas, ¿no? Claro, y la reacción de los políticos está dejando mucho que desear, digamos. El cambio real viene desde ahí, viene desde la política, viene desde la designación, la estrategia y realmente trabajar 24 horas al día, ¿no? Pero ¿a qué Trabajar juegan? mucho. Juegan mira, yo digo que mi ministro es bueno, yo no hago nada, no tengo una estrategia, simplemente declaro esto. Como Sí. que paso por ahí desapercibida con mis Eso, pasar declaraciones. piola, no... Como pasar piola, como dices tú, ¿no? O sea, pero meto la cabeza del avestruz, no pasa nada, escondo mi cabeza. Sí, no admitir Nadie me que va la a ver, estrategia no funciona. Nadie se va a dar cuenta que esto está terrible. No, tremendo.